Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, el problema que sigue es este. Ya quiero terminar con campo eléctrico, solamente quiero resolver algunos ejemplos. El otro que les encargué es ese problema. Dice, un alambre, un cable recto, no conductor plástico, de 8.5 centímetros de longitud, tiene una densidad de carga de más 175 nanocoulomb por metro distribuida uniformemente a lo largo de su longitud. Se encuentra sobre una mesa horizontal, inciso A. Encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico que este cable produce en un punto 6 centímetros directamente arriba de su punto medio. Inciso B. Si el cable se dobla en un círculo plano que se encuentra sobre la mesa, encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico que produce en un punto 6 centímetros directamente arriba de su centro. Entonces, ese es el problema que vamos a hacer. Es también un problemilla que involucra cálculo integral. Pues vamos con el inciso A primero. Tenemos una mesa. Bueno, pueden pensarlo así. Simplemente una mesa así rectangular con sus patitas ahí. Ahí no tiene que quedar muy bien, pero bueno, pues algo así. Y sobre ella hay un cable largo, recto. Entonces colocamos un pequeño cable que podemos pensar como si fuera un cilindrito delgado que mide 8.5 de longitud. Entonces, ese es el cable que vamos a analizar. Y queremos hallar el campo eléctrico exactamente a la mitad de él. Dice en el punto medio. Entonces vamos a escoger el punto medio por acá. Y nos vamos a parar 6 centímetros arriba de su punto medio. Acá. Entonces, queremos el campo eléctrico en este punto. ¿Cómo es el campo eléctrico que genera el cable en ese punto P? Bueno, pues esta varilla va a generar campo eléctrico en todas las direcciones. Y en particular en este punto P, queremos calcularlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues muy parecido a lo que hemos estado trabajando. Como ya dije, normalmente pues, lo primero que hay que hacer es colocar un sistema de coordenadas. Obviamente aquí me conviene que este sea el eje X. Esta línea que estoy pintando en azul sería el eje X. Claro que si quieren poner el sistema de coordenadas en otro lugar, lo pueden hacer. Pero yo considero que es más fácil poner acá el eje X y acá colocaríamos el eje Y. Este sería el eje Y. Y ahí está. Vamos a hacerlo para de manera general, es decir, no le voy a dar valores ahorita. Vamos a obtener una ecuación general y al final sustituimos. A la longitud del cable le voy a llamar L. Si yo mido el cable desde acá hasta acá, a esa distancia le voy a llamar L mayúscula. Entonces, esto sería L, que es lo largo del cable, que en nuestro problema es 8.5 centímetros. Entonces, L, que en nuestro caso es 8.5 centímetros, que hay que convertirlo a metros. Si lo convierto a metros, esto es 0.085 metros. Es la longitud del cable. Longitud del cable. Luego,
Obviamente, acá le voy a llamar L medios a esta distancia. Esto sería nada más la mitad del cable y sería L medios. Y esto también sería la mitad del cable y le voy a llamar L medios. Ok, el otro dato que vamos a tomar es la altura a la que se encuentra el punto P. Este punto que es donde vamos a medir el campo. Recuerden, aquí no hay carga, es nada más un punto. Yo quiero saber cómo es el campo cuando yo me paro aquí. Bueno, a la altura a la que se encuentra ese punto, que la mediríamos desde el cable hasta acá, le vamos a llamar simplemente R. También le podemos llamar A, creo que incluso en otras clases le llamamos A, pero vamos a llamarle R. R. Y R en nuestro caso es 6 centímetros, 6.00 centímetros, que esto sería 0.06 metros. Y es la distancia del centro del cable al punto donde voy a calcular el campo eléctrico. Entonces, esto es la distancia perpendicular al cable, porque esa debe formar 90 grados con el cable. Aquí hay 90 grados entre esa distancia y el cable. Desde su punto medio. Desde su punto medio. Bueno, lo demás ya sabemos qué se hace. Ya que colocaste el sistema de coordenadas, colocaste el cable, definiste estas cantidades que son constantes, la L y la R son constantes. Hay que seleccionar un elemento diferencial representativo. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este pedacito de aquí. Este es el que yo voy a seleccionar. Entonces vamos a seleccionar un elemento diferencial. Un elemento diferencial. Que en este caso pues es una pequeña porción del cable, sería este pequeño tramo, que aquí lo estoy exagerando para nada más fines ilustrativos. A la longitud de este pequeño elemento, como está en el eje X, le voy a llamar dx, es una pequeña parte del eje X, se lo voy a llamar dx. Y la carga contenida en este elemento de X le voy a llamar dq. Y sabemos que cuando haces eso, defines lo que se llama la densidad. Y la densidad sería dq entre dx. Por otro lado, eso tiene que ser igual a la densidad de todo el cable. Y si calculo la densidad del todo el cable, sería la carga Q, que vamos a ponerle Q mayúscula, que en este caso son 175 nanocoulomb. Entonces, el cable tiene una longitud L y una carga Q mayúscula. Entonces sería Q mayúscula entre L, que es la longitud de todo el cable. Entonces, Q mayúscula, recordemos que es 175 nanocoulomb. 175 por 10. No se crean. Eso no es la Q mayúscula. Ya la andaba regando. No, eso es igual a ¿qué? El 175.9, ¿qué es? La lambda. El campo. La densidad. Es la densidad. Más bien ya me dieron la densidad. Aquí no me dieron la carga del cable. Si ya me dieron la lambda, entonces olviden esta parte. Entonces sí, ya vamos a dejarlo todo en términos de lambda. Y la lambda para todo el cable, pues ya me la dieron, es esa de 175. Entonces ya no vamos a, ya no vamos a calcular la lambda en términos de Q y L, sino más bien ya está. Entonces, ahí sí, así lo vamos a dejar en términos de lambda la respuesta. Entonces, lo único que voy a hacer es de esta ecuación que tengo, voy a despejar lo que es el de Q, porque este dato que me dieron no es la carga, sino más bien es la lambda. Entonces,
Sí, ahí no. Se me fue el avión. Pero pues corregimos acá. Ok, entonces lo que tenemos es la lambda y tiene ese valor. La lambda tiene un valor de 175 por 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9 coulomb por metro. Entonces, más bien, de aquí ya voy a despejar el dq de esta ecuación. De esta ecuación despejamos el dq y el dq sería lambda por dx. Y todo lo voy a dejar en términos de lambda. Y lambda es una constante. Cuando hago integrales, la lambda va para afuera. Ahora calculamos el campo eléctrico que genera ese pequeño elemento. Para ello, trazamos una línea que pase por el elemento y que pase por el punto. Así. Esta es una línea que pasa por el elemento y por el punto. Y el campo eléctrico que genera, pues va a ser un pequeño campo eléctrico hacia allá. Recuerden, como es positivo la densidad, las cargas son positivas y las cargas positivas generan campo eléctrico alejándose. Este va a ser el campo eléctrico generado por este pequeño elemento diferencial, va a ser nuestro DE. Y ese DE lo calculamos con la ley de Coulomb, que dice 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga dQ, entre la magnitud de R al cubo, no hemos sacado todavía R, por el vector R. En forma vectorial, así va la ley de Coulomb, donde R es el vector que me lleva del elemento diferencial al punto que estoy analizando. Aquí lo vamos a poner en fuchsia también. R sería este vector que me lleva del elemento diferencial al punto. Este sería el vector R. Sus componentes en X es una variable porque fíjense que la X va a cambiar. Cuando yo tome otro elemento diferencial, esta X no va a ser la misma. Entonces, X va a ser variable. Sin embargo, esta otra distancia que es acá, esa sí es una constante. Esa es a la que yo le llamé R, esta otra distancia. Entonces, a lo mejor ahí no me conviene llamarle R porque se va a confundir con las R's. Vamos a llamarle A mejor. A. A esta que yo le había llamado R, vamos a llamarle mejor A. A. Y esto sería A. ¿Cómo quedaría mi vector en componentes? ¿Cómo llego del elemento diferencial, que es este, al punto que me interesa? Pues avanzo a la derecha. Eso es positivo en X. Entonces, esta sería la primera componente. Así que nuestro vector R sería, primero a la derecha, eso es X, y quedaría como XY. Y una vez que llegaste al origen, te vas para arriba, y eso es A. Sería más AJ. Ese sería el vector R que me lleva del punto donde está el elemento diferencial al punto donde quiero calcular el campo. Bueno, ahora, ya que tenemos todo eso, sacamos la magnitud de R con Pitágoras, y la magnitud de R es la raíz cuadrada de X cuadrada más A cuadrada. Y ya está. Entonces ya puedo regresar a la expresión para el campo y expresar todo en términos de estas cantidades. Además voy a sustituir lo que es el dQ. Quedaría que mi campo de E, entonces el campo de E sería 1 entre 4 pi epsilon 0 dQ, que es lambda de X entre
magnitud de R al cubo, pero la magnitud de R es esto, y si lo elevo al cubo va a quedar a la 3 medios. Entonces va a quedar x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Y todo eso por el vector R, y el vector R es xy más aj. Esa sería la expresión para el campo. Y finalmente, el campo total se obtiene integrando. Pero ¿de dónde a dónde voy a integrar si la variable es x? ¿Desde dónde va la x hasta dónde? Desde 0 hasta L. Desde 0 hasta L sería integrar de la mitad de la varilla a un extremo. Entonces, De menos L sobre 2 a L sobre 2. De menos L medios, que es el extremo izquierdo, hasta L medios, que es el extremo derecho. Entonces, el campo total se obtiene, el campo total es E, y lo vamos a hacer integrando todo esto. Primero, en las integrales voy a sacar lo que es constante. La lambda al 4 pi epsilon 0, eso es constante, eso va a quedar afuera. Lambda entre 4 pi epsilon 0, eso va para afuera. Y ahora en la primera integral me va a quedar x de x. Bueno, la y va a quedar afuera en la primera integral. La y va para afuera. Y va a quedar la integral de menos L medios a L medios de x entre x cuadrada más a cuadrada a 3 medios. Esa integral es directa, es por cambio de variable. Más, y en la segunda integral, la a y la j son constantes, se van para afuera. Y va a quedar la integral de menos L medios a L medios de dx entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Esas serían las integrales que habría que hacer. Entonces, ya nada más tienen que hacer las integrales. En campo total se obtendría integrando todo eso. La primera integral es directa. La segunda integral sí es por sustitución trigonométrica, pero ya la hemos tenido que hacer en otras ocasiones. Entonces ya ustedes en su bitácora debieron ya haber demostrado cuánto da esta integral. Yo en la última clase lo único que hice es tomé la tabla de integrales y puse el resultado. Pero ustedes ya deben saber cuánto da. Hagan las integrales y me dicen cómo queda. Entonces, voy a borrar todo esto. Borramos y ponemos el resultado.
Ustedes vayan haciendo las integrales. Y bueno, pues no olvidar cuál era el problema. El problema es un alambre que está completamente horizontal sobre una mesa. Ya no vamos a poner la mesa. Es un alambre recto, aunque ahí me quedó medio chueco. Y tiene carga eléctrica ese alambre. En toda su longitud está distribuida la carga eléctrica. La longitud del alambre es L medios. L medios. Y nosotros queremos el campo eléctrico a cierta distancia que está de la mitad del alambre hacia arriba. Que primero yo le había llamado R, pero luego vi que no me convenía porque aparecía otra R. Y entonces simplemente le llamé a esta distancia. Esta distancia es a la que yo le llamé A. Y ya está. Ese es el problema que hay que resolver. Y bueno, pues para ello coloqué mi sistema de coordenadas. Este era X. Esto es X. Esto es Y. Y esto de acá es el elemento diferencial. Y para calcular el campo se necesitaba un vector que me llevara del elemento diferencial al punto donde estamos. Este es el vector R. Y sus componentes serían a la derecha y para arriba. A esto yo le llamé X. Y esta va a ser la variable porque X va a cambiar. Cuando tomes otro elemento diferencial, la X no va a ser la misma. Y la parte vertical sería Y. Entonces, ese vector R, si tú lo pones acá aparte, es así. Un vector que va para allá. Sus componentes es, si tú estás en el inicio del vector y quieres llegar al final del vector, ¿cómo le haces? Ah, pues muy fácil. Me voy hacia la derecha, eso es XY. Y luego me voy para arriba. Ah, eso es AJ. Y por lo tanto el vector es XY más AJ. Entonces, el vector R es XY más AJ. Ahí está el vector nuevamente. Lo estoy haciendo porque hace un rato encimé toda la figura y se veía muy feo. Entonces lo estoy haciendo nuevamente mientras ustedes hacen las integrales. ¿Alguien ya hizo la primera integral? Ya con límites y todo. Entonces, ¿cuánto da la primera integral?
Sin miedo al éxito, jóvenes. No pasa nada si la hace mal. Pero dígame algo. Profe, creo que a mí me dio 0. Ahí está, el compañero dice que le dio 0. Muy bien. ¿Alguien más que le haya dado 0? Igual, profesora. También 0, perfecto. Esta primera integral da 0. ¿Tiene una razón física? Claro que la tiene. No dio 0 nada más porque alguien dijo que iba a dar 0. Físicamente da 0 porque las componentes en X se anulan. Esa primera integral me daría la componente en X del campo. Esta integral da 0. La razón es muy simple. Si tú tienes la varilla, la voy a dibujar acá rápido, así. Lo voy a dibujar ahora como un rectangulito nada más. Y te paras a la mitad, y es importante, solamente da 0 porque nos paramos a la mitad de la varilla. Si nos hubiéramos parado en otro lugar, no habría dado 0 esa integral. Pero bueno, si tú te paras por aquí a la mitad de la varilla, y estamos acá arriba, si tú seleccionas un elemento diferencial de este lado, uno que esté acá, este elemento diferencial, el campo que va a generar este elemento diferencial, pues trazas una línea que pase por el elemento diferencial. Sería un campo hacia allá. Este sería el campo que se genera. Tendría componente positiva en X y positiva en Y. Si ahora tú tomas otro elemento, pero diametralmente opuesto, es decir, del otro lado, exactamente a la misma distancia, tomamos ahora este elemento diferencial, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que si tú trazas una línea así, el campo va a quedar sobre esta línea, el campo sería este vector. Y este vector tendría componente en X pero negativa y una componente en Y positiva. ¿Y qué pasa con las componentes en X? Una es a la derecha y una es a la izquierda. Y cuando haga la suma, es decir, cuando haga la integral, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con estas dos componentes que van en X? Me cancelan. Se anulan, se cancelan. Y es por eso que la integral da 0 en X. Entonces, la primera integral que me iba a dar la componente en X del campo, pues es 0. Porque simplemente por la geometría, la componente en X con la componente en X del otro elemento se eliminan. Y así puedo ir sacando todos los elementos por parejas y al hacer la suma, pues se va a hacer 0. La que sí no es 0 es la otra integral. La otra integral no es 0 porque me da las componentes en J, las componentes en Y esas no se anulan. De hecho, son 2 que van para arriba. O sea, al sumarse no se hace 0. Pues bueno, la otra integral, que es de menos L medios a L medios de dx entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Esa integral ya la hemos hecho en otras ocasiones. Era 2x. No me acuerdo. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo quedaba esta integral? Y si no, aquí la busco en el CERSEMANSKI, en la tabla de integrales. Y quedamos que ustedes... ¿Cómo le quedó? A ver, Sería 1 sobre x al cuadrado. Ah, no, perdón, 1 sobre a al cuadrado. 1 entre a cuadrada, muy bien. Ajá. Por x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. X entre la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. Bueno. Ah, se me confundió con la y. Ajá, con la y. Pero era con x, ¿no? Aquí está. Sí. Ahí está. Esa es la integral. Nada más hay que evaluarla. Hay que evaluarla en de menos L medios a L medios. Esta integral va a quedar como 1 entre a cuadrada
primero va a ir L medios entre la raíz cuadrada de X cuadrada, va a ser L medios al cuadrado, va a ser L cuartos, L cuadrada sobre 4, perdón, más A cuadrada. Ese sería el primer término. Luego menos el límite inferior sería 1 entre A cuadrada y sería menos L medios entre la raíz cuadrada de L medios al cuadrado, aunque sea negativo, pero como va al cuadrado va a quedar L cuadrada sobre 4 más A cuadrada. Acá al hacer menos con menos va a ser más. Y entonces esto va a ser que yo puedo factorizar el L medios entre A cuadrada y quedaría así. 1 entre la raíz de L cuadrada sobre 4 más A cuadrada. Y luego quedaría menos por menos más. Y quedaría lo mismo, 1 entre L cuadrada sobre 4 más A cuadrada. Y se fijan, me quedaron dos términos idénticos, o sea, me quedó el doble. Y es lo que decíamos, en Y queda el doble, porque un vector va para arriba y el otro también va para arriba. Si lo sumas son dos veces. O sea, al hacer la integral en toda la varilla va a quedar siempre el doble. Y por eso aquí quedó el doble, porque aquí quedó 2. Entonces, va a quedar un 2, en este corchete un 2 arriba, y esta raíz cuadrada, y con el 2 de abajo se elimina, y ya va a quedar así. 1 entre A cuadrada, más bien L, entre A cuadrada, por la raíz cuadrada de L cuadrada sobre 4, más A cuadrada. Así quedaría esta integral, ya con sus límites y toda la cosa. Entonces ya puedo calcular el campo eléctrico, porque el campo eléctrico sería, el campo eléctrico total E, sería, quedamos que en I va a ser 0, entonces va a quedar 0I. Y en J voy a tener este lambda entre 4pi epsilon 0. Vean que me quedó AJ, hay una A en el numerador, pero en el denominador va a tener una A cuadrada la integral. Entonces se va a eliminar y va a quedar nada más lambda entre 4pi epsilon 0 y va a quedar L entre A raíz cuadrada de L cuadrada sobre 4 más A cuadrada, así, J. Y ese es el campo eléctrico generado por la varilla en ese punto. ¿Qué hay que hacer? Ya nada más sustituir los números que nos dieron. En el problema que nos dieron, la lambda valía 175 por 10 a la menos 9, la epsilon 0 sabemos cuánto vale, la L vale 0.085 y la A vale 0.06. Entonces ya ustedes sustituyan valores y cómo les queda el campo eléctrico. Saquen su calculadora y sustituyan todo. Obviamente va a quedar 0i más, y hay que sustituir valores en esta ecuación. Profe, una duda. Ajá. ¿Qué le pasó a la cuadrada? Que ya la puso nada más como a... Es que acá arriba yo tenía una AJ, fíjate, hasta arriba donde tengo la expresión para el campo. Ajá, ok. Yo tenía una AJ y como acá tenía una A cuadrada la eliminé y además quedó una A abajo. Ok, gracias, profe. Sí. Pues hagan esa integral, digo, hagan esa sustitución de datos. Recuerden poner todo en metros, la L va en metros.
A ver cuánto les da. Y bueno, si quieren, por acá yo tengo MATLAB. Es más fácil hacer los cálculos acá. La lambda, el lambda es, primero, la L 8.5 entre 100 para que ya queden metros. La lambda 175 nano, o sea, E a la menos 9. Y la A es 6 entre 100 para que queden metros. Esos son los datos que tenemos. Y ya nada más usamos la fórmula que es lambda. Entonces esto va por lambda por L en el numerador entre, pongo un paréntesis y sería 4 por pi por epsilon 0 por A por la raíz cuadrada de L cuadrada entre 4 más A cuadrada. Así se pondría la fórmula en MATLAB. Lambda por L entre 4 pi, y aquí va pi, no p, pi, epsilon 0 por A por la raíz cuadrada de L cuadrada sobre 4 más A cuadrada. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cuánto le dio? Profe, Dígame. ¿cuál es el valor de epsilon 0? 8.85 por 10 a la menos 12. Por aquí alguien comentaba algo, dice, profe, se Gracias. puede eliminar una A, ¿no? Por la que estaba fuera, sí, es lo que ya hice por ahí. Jacob Martín me dice, sí, ya justamente eliminé la A. Ok. Quiero que alguien lo haga para que verifiquemos lo que según yo voy a obtener. Profe, Ajá. a mí me dio 505.304.62 J. Ok, a ver, yo lo voy a hacer aquí. Más déjeme ver si puse bien. La L es 8.5 entre 100. La lambda es 175 E a la menos 9. La A 6 entre 100. Y queda lambda por L entre 4 pi epsilon 0 a la raíz cuadrada de L cuadrada sobre 4 más A cuadrado. Según yo da 30.304. A ver, verifiquen. A mí me dio Profe, ese. ya me dio. Ahí está. Entonces da 3.03 por 10 a la 4. Acá dice MATLAB. 3.03 por 10 a la 4. Vamos a poner más 3.03. Más 3.03 J. Y esto quedaría por 10 a la 4. Newton sobre Coulomb. Y esa es la respuesta del inciso A. Perfecto. Ahí está el inciso A. Así se resuelve. Y bueno, da en J porque el campo eléctrico quedaría para arriba. Entonces ya si lo dibujamos o si lo expresamos en forma polar, pues simplemente es un vector que va para arriba, no tiene componente en X, así que la varilla genera un campo total hacia arriba, así. Es un campo eléctrico que va totalmente hacia arriba. Ese es el campo eléctrico que genera toda la varilla en este punto. Obviamente, si yo me muevo a otro punto, pues ya el campo será diferente. Solamente en ese punto, el campo es así. Y tiene un valor de 3.03 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. Esa sería la magnitud. Si le saco magnitud a este vector, pues me va a dar eso. Entonces, si yo lo dibujo ese campo, pues es un vector hacia arriba. Ese es el campo que genera una varilla en ese punto.
Ok. Bueno, ya está. Y luego dice, inciso B. Si doblamos el círculo, si doblamos el cable en forma de círculo que se encuentra sobre la mesa, calcule la magnitud y dirección del electric field que produce en 1.6 centímetros arriba, directamente arriba de su centro. Y uno pensaría, pues hay que volver a hacer integrales y la cosa. Pero no es necesario. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que acabo de hacer? Yo sé que estas integrales son medias engorrosas, pero pues ahí practíquenle bastante en casa. Vuelvan a hacer sus apuntes. Verifiquen cada paso. Creo que no trae respuesta al libro porque es un número impar. Entonces no tengo la respuesta. Pero yo espero que sí sea esa la respuesta. No sé si alguien tenga la respuesta. En el otro, en la edición 14 también es impar. A ver. Más bien, los pares son los que no traen, ¿no, profe? Ajá, por eso es par. Y sí, este es par, no trae. No sé si alguien tenga la respuesta a la mano. A ver, en el Szymanski 13. No, en el Szymanski 14 es el 2152. Y también es pues es par. No te da respuesta. Entonces no sé si alguien ahí lo puede checar. O si alguien tenga acceso a las respuestas de los números pares, que nos diga. Pero falta el inciso B, ¿eh? No hemos terminado. Vamos a borrar esto. Y vamos con el inciso B. El inciso B dice, ese alambre lo vas a doblar en forma de círculo. O sea, vas a hacer un anillo con ese alambre. Así. Y lo vas a poner sobre la mesa y así estaría el anillo sobre la mesa. Un anillo y para empezar son 8.5 centímetros de alambre. Y si lo doblo para hacer un anillo, ¿cuál sería el radio del anillo? Lo primero que yo les pregunto. Acá está el centro del anillo. ¿Y cómo podríamos calcular el radio? Es el mismo alambre, ¿eh? Profe, Dividimos entre pi. Ajá, dígame. ya lo chequé y sí es esa la respuesta. Ah, perfecto, qué bueno. No íbamos a quedar en ridículo ahí. Bueno, qué bueno que era esa la respuesta. Ok, gracias, compañero. Entonces, bueno, no olvidemos que era el mismo alambre. Será el mismo alambre, pero primero era recto así, 8.5 centímetros de alambre. Y ahora lo doblamos para formar ese anillo. Esto era 8.5 centímetros. Si yo tomo este alambre de 8.5 centímetros y lo doblo para formar un aro, ¿de qué radio va a quedar el aro? ¿Cómo se calcularía el radio? Tenemos que dividir entre 2 pi, ¿no? Entonces yo tengo que L, que es 8.5 centímetros, al doblarlo en forma de aro, eso me va a dar el perímetro. Y es 2 pi por radio. Y de aquí puedo despejar el radio. Y el radio sería L entre 2 pi. Entonces, el radio del círculo va a ser L entre 2 pi. Que bueno, ahí lo pueden hacer con su calculadora. 8.5 entre 2 pi. Va a dar 1.3528. 1.3528 centímetros. Obviamente, pues lo convertimos a metros y el radio sería 0.01352.8 metros. Y ahí está. Primer problema resuelto, el radio. Ya calculamos el radio. Segundo,
nos vamos a parar 6 centímetros arriba del centro. Entonces trazamos 6 centímetros por acá y estamos aquí, en este punto P. Ahora, no olvidemos que el campo eléctrico se calcula colocando una pequeña carga de prueba. No olvidemos que aquí hay una pequeña carga de prueba Q0. La utilizo nada más para saber si hay campo. Pero ya vimos que el campo eléctrico es simplemente el campo eléctrico se define como la fuerza que va a sentir esta pequeña Q0. Entonces, esta Q0 va a sentir que el anillo la empuja hacia arriba, porque la Q0 por definición siempre es positiva y el anillo tiene carga positiva. Ella va a sentir que el anillo no la quiere y va a sentir una fuerza para arriba. Ah, pues el campo eléctrico va igual que la fuerza. ¿Cómo se relacionan la fuerza con el campo? Es lo contrario, ¿no? No. La ¿Cuál era fuerza la es relación igual entre- al campo eléctrico por carga. Exacto. El campo eléctrico es la fuerza entre carga, entre la Q0. Así se define campo eléctrico. Recuerden cuando di la definición de campo eléctrico, es la fuerza que siente mi Q0 entre la propia Q0. Y ustedes dirían, ¿y cómo lo voy a hacer? Ah, pero ya en clases anteriores calculamos la fuerza. Entonces, vamos a decir, en capítulos anteriores, así como en La Rosa de Guadalupe, no, ahí no hay capítulos anteriores. En capítulos anteriores, obtuvimos la fuerza que ejerce un anillo con carga, que ejerce un anillo cargado sobre una carga puntual. A ver, busquen en su libreta cuál era esa fuerza. Claro, la vez pasada nos había quedado en 3 dimensiones y yo la había puesto sobre el eje Y. Aquí volvemos a poner los ejes igual. Vamos a usar un sistema de coordenadas que sea así. Que esto sea X y que esto sea Y. Y entonces la fuerza va a quedar sobre el eje Y. ¿Y cómo nos había quedado esa fuerza? A ver, búsquenle. Creo que ya lo encontré, profe. A ver, ¿cuál sería? Tengo que es 2Q 2Q, que sería la carga del anillo. Ok. 2Q Q0K, Pero la constante K. ¿sí? Luego Ajá. AJ, Por AJ. Ajá. todo eso sobre R mayúscula cuadrada, Todo eso sobre R mayúscula cuadrada. Ajá. y luego por 1 sobre A, no, ya después de la fracción, Ajá. es Por 1 sobre por A. 1 Ajá. sobre A menos 1 sobre raíz cuadrada de R cuadrada más A cuadrada. Raíz cuadrada de R cuadrada más A cuadrada. ¿Estás seguro que es el anillo, no es el disco este? Pero tengo que la fuerza que ejerce el anillo. Bueno, el disco, sí. Ah, es un disco. No, estamos con un anillo, no un disco. Yo la tengo como K por Q0 por Q mayúscula por A sobre No, esta R no. mayúscula. Esta es la de un disco, no la de un anillo. Estamos con un anillo, no con un disco. Entonces, a ver, la fuerza conmigo. Yo la tengo diferente también, profe. A ver, ¿cómo va? ¿Te la digo? Es K, no, sí, K por Q sub 0, por Q minúscula, pues, sub 0, Ajá, por Q mayúscula, ajá, por A, ajá.
sobre R al cuadrado, R mayúscula al cuadrado, Ajá. más A cuadrada, y todo Ajá. eso elevado a las 3 medios. Ajá. No sé si esté bien. Sí, así la tengo. Ok, esta es la Por fuerza J. perdón, Multiplicado por J. J, en la dirección J, ¿no? Hacia arriba. Bueno, esta es la fuerza que obtuvimos ya en clases anteriores. Y el campo que genera el anillo, pues es esta misma, pero dividida entre Q sub 0. Si esta ecuación la divido entre Q sub 0, la Q sub 0 se elimina. Y entonces ya quedaría que el campo es simplemente esto mismo, pero sin la Q sub 0. Entonces sería K, Q, A, entre raíz cuadrada. Y bueno, yo aquí usé R minúscula. Voy a usar R minúscula. Más A cuadrada a la 3 medios. Aquí es a la 3 medios, no raíz. Todo esto a la 3 medios. Y ahí está, en la dirección J. Claro que alguien me diría, oye, pero no tengo la Q mayúscula. Ah, pero la podemos sacar. Porque la Q mayúscula, pues obviamente es la carga que hay en todo el anillo. Y recordemos la definición de densidad. Densidad sería la carga que hay en todo el anillo entre su longitud, que es L. Y yo de aquí puedo despejar la carga y sería que la carga es lambda por L. Así. Entonces, esta ecuación ya quedaría así. La K, que la pueden dejar como K, o la pueden cambiar por 1 entre 4 pi epsilon 0. Ya la voy a escribir así. 1 entre 4 pi epsilon 0. Me encanta escribir ecuaciones cada vez más complicadas. La Q, que es lambda por L, por la A, entre R cuadrada más A cuadrada por J. Y ahora ya ustedes ahí hacen las cuentas y listo. Ya nada más es cosa de sustituir datos. Profe, le faltó elevarla a la 3 medios. Ah, sí, le faltó el 3 medios, ¿cierto? Ya. A la 3 medios. Perfecto. Ahora sí. Échenle números. Y a ver cuánto les da. Profe, Ajá. la R cuadrada se refiere al radio, ¿verdad? Sí. Es el radio al cuadrado. Profe, me da 34.521. Ok, si lo ponemos en notación científica, 3.45, ¿no? Por 10 a la 4. Por 10 a la 4. Entonces quedaría 0i más 3.45j. Y todo eso por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Ese es el campo eléctrico que genera ese anillo. Ahora, si lo comparan con el anterior era más pequeño.
Y no olvidemos que se trata de la misma carga, es decir, no hay más carga. Es la misma carga, pero está acomodada diferente. Entonces, obtenemos dos casos diferentes. Pero para este último caso, yo lo único que tengo que recordar es cómo se calculaba la fuerza. Y si ya sé cómo se calcula la fuerza, nada más divido entre la Q sub 0, que es mi carga de prueba, y ya me da el campo. Por eso les decía, voy a calcular la fuerza generada por un anillo, porque ya el campo es directo. Nada más elimino la Q sub 0 y ya tengo el campo. Ok, entonces, esa es la situación. Y así quedaría. Incluso, déjenme ver si lo tengo por acá. No creo que no lo tenía eso. Bueno, y ahí pueden checar la respuesta, si es esta la respuesta. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Entonces, esa fórmula que hicimos para sacar la fuerza de un aro es que dice, como por así decirlo, general para todos los aros, la podemos usar pues para cualquier tipo de aro, sabiendo Sí. su radio pues. Sí, Ok, cambiando tu radio y cambiando la distancia a la que te encuentras del aro, del centro. ok. Y también, depende cómo acomodes el aro. O sea, lo podrías acomodar sobre el eje X, y si está sobre el eje X, la carga ya no sería J, sería Y gorrito. Sí, sí, sí. Pero ya nada más cambiaría la de dirección, depende cómo lo... La carga puntual tiene que estar siempre necesariamente todo el tiempo en el centro, ¿verdad? Si no, no se puede usar. Bueno, O puede estar en cualquier parte. en una línea que pase por el centro, sí. Ok. Sí, si no, ya no funciona. Las Ok. integrales se vuelven muy complicadas y ese caso no lo analizamos. En general, cualquier aro que ustedes tengan, cualquier aro, no sé, un aro que está así inclinado, por ejemplo, así, solamente se puede calcular el campo eléctrico relativamente fácil sobre esta línea que pasa por el centro. Si trazas una línea que pase por el centro del aro, solamente ahí se puede aplicar esta fórmula. Y ahí depende, si estás acá, y también depende de la carga del aro. Si el aro tiene carga positiva, si ese anillo tiene pura carga positiva, el campo siempre se dibuja alejándose. Entonces, si te paras en la cara de arriba, en el lado de arriba, si te paras por aquí, el campo iría hacia allá. Ese sería el campo eléctrico. Si te paras del otro lado, de este lado, entonces el campo iría para acá. Entonces, en eso hay que tener cuidado. ¿En qué lado del aro estás? Porque el campo se aleja de las cargas positivas. Si en lugar de tener cargas positivas tuvieras negativas, que tuviéramos un aro, por acá lo voy a dibujar, así inclinado el aro, y nos paramos en cualquier punto que pase por su centro, que la línea pase por su centro, pero fuera carga negativa, que este anillo tuviera puras cargas negativas en todo el anillo, entonces el campo se dirige hacia el anillo. En este punto, el campo iría hacia acá, hacia el anillo, y en este otro punto, el campo iría hacia el anillo, así. Entonces, así es el campo eléctrico generado por un anillo. Si tiene carga positiva, el campo se va a alejar del anillo, y si tiene carga negativa, el campo va hacia el anillo. Y la magnitud la calcularíamos siempre con esta fórmula. Bueno, esta de acá. Esta que puse acá. La magnitud siempre sería con esta ecuación, donde R es el radio del anillo y A es la distancia a la que te encuentras del centro. Ok, bueno, pues ahí está entonces ese ejercicio. Si se fijan, pues no está tan complicado. Ahora voy a hacer uno más de campo eléctrico, pero voy a cambiar de libro porque el que quiero hacer creo que no viene en este libro. Profe, Ajá. ahorita si tiene chance, ¿puede resolver un ejercicio de la tarea que no entendemos o ayudarnos con ese? ¿Cuál es el que no le sale? El número 6 A ver, vamos a ver la tarea. de la primera. A ver.
No, ¿qué estoy haciendo? Flavio, no. Acá está. Acá está. Fine. No, mis intentos, tarea. Número 6, casi estoy seguro cuál es. Ya, este. Ah, ya. Está causando problemas este problema. Sí. Ok. Profe, ese también lo ponemos ahorita en la bitácora. ¿Cuál? ¿Este que de la tarea? Sí. No, este nada más para que vean cómo se resuelve. Y si una carga puntual está localizada en el origen, pues hay que poner un sistema de coordenadas y ponemos un sistema de coordenadas así. Ah, mucho eco. Excuse-moi. X, Y. Y tenemos una carga negativa en el origen. Vamos a poner una carga Q acá, que sería menos Q, que es negativa. Menos Q1. Y luego tenemos una carga puntual de 6 microcoulombs que se encuentra en X igual a 1 y Y igual a 0.5. Vamos a pensar que acá es 1, que esto es 1 en X y acá es 1 en Y. Pero en Y está en 0.5, o sea, acá a la mitad. Aquí sería 0.5. Y bueno, las unidades son metros. Metros. Entonces la otra carga está por acá. Así. Y tenemos la otra carga que se llama Q2. Y esta es positiva. Ok, y dice, si colocamos un electrón, y recuerden que el electrón tiene carga negativa, entonces si coloco una carga negativa, entonces es un electrón que tiene carga negativa, en el punto, y hay que poner las coordenadas del punto, se encontrará en equilibrio. Bueno, fíjense, si tú colocas un electrón y no sabes ni dónde ponerlo, tú dirías, ah, lo voy a poner acá. Bueno, para empezar voy a recortar la figurita para que después la copie otra vez y no tenga que volver a hacerla. Pero primero voy a hacer pruebas. ¿Qué pasa si coloco el electrón por aquí? Ahí voy a colocar mi electrón, tiene carga negativa. ¿Qué va a sentir el electrón? Atracción hacia Q2. Una fuerza de atracción y una de repulsión. Entonces va a sentir atracción y repulsión. Primero, por Q1, como es también negativa la Q1, va a sentir una repulsión. Entonces Q1 la va a empujar hacia acá. Hacia acá. Esa sería la fuerza de Q1, porque es una repulsión. Y recuerden, la fuerza va sobre la línea que las une. Pero por Q2 va a sentir atracción. Entonces va a sentir una fuerza, trazamos la línea que une las cargas con el electrón, y va a sentir una fuerza de atracción. Me están pidiendo que la suma sea cero, es decir, que se encuentre en equilibrio. Y recuerden primera ley de Newton, para que un objeto esté en equilibrio, la suma de fuerzas sea cero. Estos dos vectores ni de chiste van a sumar cero, porque además van en direcciones diferentes. Cuando yo sume vectores no me va a dar cero. Y si me paro en otro lado, digamos, ah, bueno, ahí no funcionó. No, pues entonces yo me voy a parar por acá. Pues va a ocurrir lo mismo. La fuerza de la carga que está en el origen va a ser de repulsión, así que la carga la va a empujar para acá el electrón. Y la otra carga que está en color azul lo va a atraer. Así. Tampoco ni de chiste estos vectores se van a anular. Al hacer la suma de vectores no me va a dar cero. Y yo quiero que la suma dé cero.
Y así puedo andar buscando por todos lados. Solamente recordemos, ¿qué es lo que necesito para que dos vectores se anulen? Para que dos vectores sumen 0, solamente hay una manera. ¿Y cuál es? Que sean en sentido opuesto. Que uno vaya para acá, por ejemplo, y para que ese vector se elimine o se anule, yo necesito forzosamente otro en sentido contrario. Es la única manera en que dos vectores van a sumar 0. Que tienen que tener misma magnitud y sentido contrario. Cualquier otra combinación no te va a dar 0. Y lo que yo quiero es que la suma de fuerzas sea 0. Eso quiere decir que para este caso, ¿dónde debo colocar el electrón? En 0.5 en el X. tercer cuadrante. Entonces, el electrón solamente puede estar en la línea que une estas dos cargas. Si yo me coloco el electrón sobre esta línea, que voy a poner acá, solamente ahí el electrón va a sentir fuerza 0 sobre esa línea, en algún lugar. Por ejemplo, si lo coloco acá, ¿qué va a sentir? Va a sentir atracción por Q, digo, repulsión por Q1. La carga Q1 lo va a empujar hacia allá. Y va a sentir atracción por Q2. Y entonces, acá es donde se podrían eliminar las dos fuerzas. Porque sería una de atracción que va en esta dirección y la otra de repulsión en sentido contrario. O también podría ser entre las dos cargas. Sería que entre las dos cargas también funcionaría. ¿Qué pasa si el electrón lo coloco por aquí? No, porque estaría sintiendo atracción por Q2 y repulsión Y por no Q1. funcionaría, Entonces, ¿no? Si yo lo coloco aquí en medio de las cargas, el electrón sentiría repulsión por Q1, entonces sentiría que lo empujan hacia allá, y al mismo tiempo sentiría atracción por Q2. O sea, aquí los vectores no se eliminan porque los dos irían en la misma dirección. Para que los vectores se eliminen, yo necesito que vayan en sentido contrario. Es esta posibilidad descartada. O sea, el electrón no puede estar en medio de las dos cargas, porque si lo coloco en medio, se va a ir hacia Q2. La otra opción es, como alguien por ahí dijo, en el tercer cuadrante, acá. Si yo lo paro en el tercer cuadrante, ahí también va a sentir repulsión por Q1, es decir, va a sentir que Q1 lo empuja hacia acá. Y va a sentir atracción por Q2. Y esta me va a dar una fuerza de atracción. Y entonces, en resumen, solamente hay dos opciones. O esta opción, o esta opción. Ahora, ¿cuál creen que sea más factible? La del tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque Q1 no va a permitir que el electrón se acerque más hacia Q2. ¿No? Pero también en el primer cuadrante pasaría lo mismo. Ah. ¿Alguien me puede decir entonces cuál es la más recomendable? La de arriba no, porque tiene componentes positivos o no importa. Pues no sé. Piénsele un poquito. La de abajo porque tiene carga más grande, Q2. Ay, justamente es por la cantidad de carga. Q1 es de 2.5 y la otra es de 6. Y yo necesito que las fuerzas sean iguales. Entonces, como Q1 es la más pequeña en magnitud, tienes que estar más cerca de Q1. Por lo tanto, para que la atracción y la repulsión sean iguales, yo necesito estar más cerca de Q1, que es la más débil, y más alejado de Q2. Y la combinación que te da eso es la tercera de acá. En esta posición estarías más cerquita de Q1 y más alejado de Q2. Y eso puede hacer que la suma de fuerzas sea 0. Porque con Q1 la carga es pequeña, pero la distancia es grande. Perdón, al revés.
la carga es pequeña, pero la distancia es pequeña. Eso te va a dar cierta fuerza. Con Q2, la carga es mayor. Q2 tiene mayor carga. Te daría mayor fuerza, pero la distancia sería mayor. Entonces eso contrarrestaría el efecto de la carga. En otras palabras, la mejor opción o la tercera opción es la adecuada. Primero tenías que darte cuenta que el electrón solamente puede estar en equilibrio si se encuentra en la línea que une las dos cargas. Y la otra cosa que deberías darte cuenta es que debido a la magnitud de las cargas, la opción más viable es en el tercer cuadrante. Ya que sabes en el tercer cuadrante, ya procedes a resolver el problema. Y bueno, pues ya nada más rápidamente aquí pegamos. Entonces ya quedamos que la mejor opción es el tercer cuadrante. Y ya nada más es cosa de hacer lo siguiente. Colocamos una línea que pase por las dos cargas. Esta línea la pintamos punteada, color blanco, y ahí está. Y ahí está. Entonces, nos vamos a colocar en el tercer cuadrante. Acá. Ahora, realmente lo único que necesitamos es esta distancia. La distancia que hay del origen a donde va a estar mi electrón. Esta distancia le podemos llamar R. Y vamos a calcular nada más las magnitudes de las fuerzas, porque ya sé que las fuerzas tienen que estar sobre esta línea en sentido opuesto. Esta primero sería la repulsión. Esta sería la fuerza de repulsión, vamos a llamarle fuerza 1, que se debe a la carga 1. Pero nada más voy a calcular la magnitud. La magnitud de la fuerza 1, y aquí voy a usar el método escalar, es la constante K. La carga Q1, pero nada más su valor absoluto. Acuérdense que cuando uso el método escalar son siempre valores positivos. La carga del electrón entre la distancia al cuadrado. ¿Conozco la R? Pues no la conozco, es lo que yo quiero calcular. R cuadrado. Ahora, la otra fuerza es de atracción, que sería debido a la Q2. Es una fuerza para allá de atracción. Esta le vamos a llamar F2. Esta fuerza F2, su magnitud sería igual, así, K, Q2, que aquí ya, bueno, sí le voy a poner valor absoluto, Q2, la carga del electrón, que sabemos cuánto vale, entre, ¿y qué distancia hay del electrón hacia Q2? Ah, la distancia del electrón hacia Q2 es todo esto. Eso significa que primero debería calcular esta distancia de acá. Esta se puede calcular con Pitágoras. Porque con este triángulo que voy a pintar en verde, se puede calcular. Recordemos que este lado vale 1. Este lado vale 0.5. Puedo calcular esta distancia. Esa distancia sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Y si lo hace, y esto me va a dar en metros. Y si lo hacen, ¿cuánto da? 1.11, perdón. 1.11 metros. Pero eso nada más es entre las cargas. Para calcular la fuerza, yo necesito desde el electrón que está acá hasta Q2. ¿Cómo quedaría esa ecuación o esa distancia? Esta distancia sería simplemente R, que no la conozco, más esta D que acabo de calcular. R es del electrón al origen y D es del origen de Q1 a Q2. Entonces, si sumo las dos distancias, ya me da la separación entre mi electrón y la Q2. Entonces sería R más D al cuadrado. Ahora, para que las fuerzas sean iguales, para que las fuerzas se eliminen, yo necesito que estas magnitudes sean iguales. Entonces, igualamos. K, Q2, E, entre R más D al cuadrado. Aquí le quité valor absoluto, pero suponiendo que siempre voy a manejar cargas positivas.
Y del otro lado quedaría K, Q1E entre R cuadrada. ¿Qué cosa se puede eliminar en esta ecuación? La K se puede eliminar. La carga del electrón también se puede eliminar. Y ya me quedaría lo siguiente. Este R cuadrado pasaría para acá multiplicando el Q2 y quedaría R cuadrada por Q2 es igual, y este R más D al cuadrado pasaría del otro lado multiplicando. Quedaría R más D al cuadrado multiplicando Q1. Quedaría así la ecuación. Saco raíz en ambos lados. De este lado quedaría raíz de R cuadrada, quedaría R y quedaría raíz de Q2. Y del otro lado, este paréntesis estaba al cuadrado, como le saqué raíz, ya nada más queda el paréntesis, R más D, por Q1. Y esto sería R por raíz de Q1 aquí, por raíz de Q1, más D por raíz de Q1. Como quiero la R, porque esa es mi incógnita, ya nada más despejo la R, esto paso restando y va a quedar R raíz de Q2 menos R raíz de Q1 es igual a D por raíz de Q1. Aquí factorizo la R y despejo. La R quedaría por raíz de Q2 menos raíz de Q1 es igual a D raíz de Q1. Y de aquí despejas R y ya te quedaría, bueno, aquí ya no cabe, quedaría R es igual a D raíz de Q1 entre raíz de Q2 menos raíz de Q1. Ya puedes meter a la calculadora y sacar esta R. Ahora, ¿cómo determinas? Porque en el problema te piden las coordenadas de ese punto. Yo quiero saber dónde está este punto. Ah, necesitaríamos dar las coordenadas. Para eso necesito calcular la X y la Y de este punto. Pero si ya conozco la R, ¿cómo puedo calcular la X y la Y de este punto? Si yo ya conozco esto, que es la hipotenusa de este triángulo, ¿cómo le puedo hacer para sacar la Y y la X? Con las funciones trigonométricas. Con trigonométricas. Puedo trabajar con el triángulo el otro que está en color verde y sacar este ángulo teta. Y este ángulo teta sería el mismo de este lado, en este otro triangulito. Si ya conoces teta y ya conoces R, puedes calcular los dos catetos. Nada más tener en cuenta que como estamos en el tercer cuadrante, tanto la X como la Y va a ser negativas. Cuando metas tu respuesta, aquí va a ser menos y en el otro también va a ser menos. ¿Qué hay que hacer? Meter esto a la calculadora, calcular la R, que es esta distancia, la distancia entre el electrón y Q1, y luego sacar el ángulo también. Con este triángulo en color verde sacas el ángulo, y en el otro triangulito sería el mismo ángulo. Son triángulos semejantes. Si ya tienes el otro ángulo, el ángulo de este lado, y ya conoces la hipotenusa, con el seno y el coseno puedes sacar los lados del triángulo. Y ya tendría las coordenadas de este punto. Entonces, no sé si quedó claro. Sí, profe. Perfecto. Entonces, termínenlo. Ya nada más hagan las cuentas y listo. Ya se acabó el día de hoy. Pero antes de desconectarme, quiero proyectarles el problema que vamos a hacer el próximo martes, porque el lunes es puente y no trabajamos. Pero el martes se vuelve otra vez a el puente, volvemos a reiniciar la pandemia. El libro de Serway. En el libro de Serway vamos a hacer el siguiente ejercicio. Permítanme. Este ejercicio viene en su tarea, el de un tiro parabólico, pero con campo eléctrico. A ver, permítanme, libro de Serway.
No, es acá. Es en el Semansky, nada más que sacan otro tema. Chale. Nel, aquí no es. ¿Dónde demonios está? No, a ver, si era el Serway entonces. Ok. 56 del libro de Serway. Ahí tómale una foto. Lo vamos a hacer la próxima clase. Tómale foto. Y voy a poner otro. ¿Alguien que me diga si ya lo quito? Tómale foto para que ya lo tengan en su libreta. Y voy a hacer uno más, que es del libro Tipler-Mosca. Y del libro Tipler-Mosca voy a hacer uno que se ve medio haze, que es problema 70. Este es el Tipler-Mosca. Con eso termino el tema de campo eléctrico y la siguiente semana veo ya ley de Gauss. Entonces, el día martes voy a ver el grupo 2SM2 y 2AM5 a las 11:30. Voy a resolver este problema. Luego el día miércoles los veo a ustedes. Voy a ver ley de Gauss y flujo eléctrico. Y el jueves, no, el viernes, dentro de 8 días, continúo con ley de Gauss y flujo eléctrico. Y todavía me faltaría un par de clases, que luego se viene la semana de exámenes. A ver si en la semana de exámenes, lunes y martes, al menos podemos tener clase para completar el tema. Con eso ya terminaríamos bien, de acuerdo a lo planeado. Ahí los dejo. Nos vemos el día martes con el grupo 2SM2 y 2AM5. Profe, Dígame. la tarea 2 también queda para el lunes. La tarea 2, no me acuerdo para cuándo la puse, pues déjenlo checo. Ok, entonces nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profe. El primer saludo. Gracias, profe. Gracias, Gracias. Martes. Hasta luego, profe. Gracias. Cuídense. Bye.